viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será... Ya, me confirmaron que estaba bien. Bueno, Shalom, ¿cómo están? Gracias al Todopoderoso una vez más. Nos puede dar esta oportunidad de compartir su palabra y sobre todo lo que se refiere al texto que hoy vamos a compartir. Y yo agradezco al Padre una vez más que siempre nos está abriendo las puertas para que podamos transmitir la palabra y que la palabra nos pueda abrir el corazón y el entendimiento. Espero que lo que vamos a compartir hoy, eh, más que todo, nos ayude a darnos cuenta de muchas posiciones que muchas veces tomamos sin darnos cuenta eh, y sin entender lo que la Biblia nos está diciendo. El tema que vamos a compartir es el tema del libro de Ruth. Eh, eh, Realmente sería para mí un resumen de Ruth, pero voy a usar el capítulo 1 como referencia. Recuerden que siempre en Escudriñando la Escritura estamos usando un capítulo como referencia, pero de ahí podemos irnos a los otros y ver un poco o comentar un poco más en detalle de lo que se trata. Así que ya de entrada vamos a arrancar. El capítulo 1, por ejemplo, de Ruth dice que comenzó en la época de los jueces. Vamos a tener varios comentarios, así que vamos a ir entendiendo detalladamente. Ruth capítulo 1 entonces. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. El primer punto dice que hubo hambre en la tierra. Hubo hambre en la tierra de Israel, en especial en la tierra, en el país, ellos eran de Belén, ¿no? Ellos eran de Belén. Y un varón, dice, de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Hoy lo que yo quiero compartir es, no el libro de Ruth en sí, aunque vamos a tocar el libro de Ruth, pero el propósito y el objetivo. Porque probablemente los que redactaron o la que redactó, ¿no? Que se cree que es una mujer o fueron varias mujeres, se cree, ¿no? Las que redactaron tenían algo que decir o que reclamar, reclamo que probablemente hasta hoy se está haciendo. Hasta hoy la gente, muchas personas siguen reclamando lo mismo. Vamos a entrar en el comentario número 1 para ver una reseña sobre el libro de Ruth. Libro de los jueces de Israel. ¿Por qué? Porque dice acá que aconteció en los días que gobernaban los jueces. Entonces probablemente este relato se trata de esa época. Dice, libro de los jueces, en hebreo, Shoftim. Eso ya habíamos visto cuando hablamos sobre jueces, ¿no? Que es del verbo shafar, que sería el que restablece el orden en la nación, o sea, un gobernador. Tenía un poder especial, también se le llamaba Elohim. ¿Qué significa Elohim? Poder o poderoso. O sea, a los jueces se le consideraba Elohim, fíjense. Bueno, tiempo de los jueces. Este es un probable esquema de en qué tiempo, no en qué tiempo se escribió Ruth, sino de qué tiempo es el libro de Ruth. Tenemos los tiempos de los jueces, tiempo de Ruth y el tiempo del profeta Samuel. El tiempo de los jueces es el año 1100 aproximadamente. El tiempo que se escribió, no, que ocurrió este relato probablemente sería desde el 1100 hasta el 1000. O sea, una extensión de 100 años tiene, desde el 1100 hasta el 1000. En el 1000 ya aparece
Saúl, rey David, todas esas cosas. Hasta ahí sería. Y después tenemos el profeta Samuel, que es desde el 1000 en adelante, ¿no? Nada más abajo. Bueno, entonces ese sería el tiempo en que probablemente aconteció este relato. Algunos dicen que eran tiempos del rey Eglón, ¿no? ¿Se acuerdan del rey Eglón? Que hablamos está en Jueces 2, ¿no? El rey que le mataron con una daga, ¿no? En ese tiempo. Dice, escritos aproximadamente en tiempo de los reyes Saúl, David. Estamos hablando sobre jueces, ¿no? Jueces probablemente se escribió en los tiempos de reyes Saúl, David, Salomón y profeta Samuel. ¿Esto qué significa? El libro de Ruth, algo que quiero que me entiendan, no se escribió en tiempo de los jueces. El libro de los jueces, que abarca desde el año 1200 hasta el año 1000 con el profeta Samuel, probablemente sí se escribió en los tiempos de Samuel, en los tiempos de David, en los tiempos de Saúl y hasta en los tiempos de Salomón. Dice, escrito aproximadamente en tiempos de reyes Saúl, David, Salomón y profeta Samuel. Y vamos a ver un poco cómo, ya que está hablando de los tiempos de los jueces, cómo estaban en los tiempos de los jueces de acuerdo al libro de los jueces. Y probablemente en esa época. Jueces capítulo 2 versículo 11. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. Así estaban viviendo los israelitas. Abandonaron al Señor, Elohim de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto. Siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo del Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal y a las imágenes de Astoret, lo cual hizo que el Señor ardiera de enojo. Miren, ellos adoraban al dios Baal y a la diosa Astarte, ¿no? La diosa madre. Lo cual hizo que el Señor ardiera de enojo contra Israel y que los entregara en manos de los saqueadores, quienes les robaron sus posesiones. Los vendió a los enemigos que tenían a su alrededor y ya no podían vencerlos. Cada vez que los israelitas salían a la batalla, el Señor peleaba en contra de ellos e hizo que sus enemigos los derrotaran, tal como Él les había advertido. Y el pueblo estaba muy angustiado. Esa era la situación en los tiempos de los jueces, para que podamos entender cuál era el contexto que había en tiempo que se escribió. O sea, que ocurrió el relato de Ruth. Entonces el Señor levantó jueces para rescatar a los israelitas de la mano de sus agresores. ¿Con qué objetivo el Padre levantaba a los jueces, los líderes, los ungidos? También se le podía llamar ungido o Mashiach. Sin embargo, que dice ahí, Israel no hizo caso a los jueces, a los Shoptim, sino que se prostituyó rindiendo culto a los dioses, que pronto se apartaron del camino de sus antepasados, los cuales habían obedecido los mandatos del Eterno. Cada vez que el Eterno levantaba un juez sobre Israel, Él estaba con ese juez. Atiendan bien, cada vez que el Eterno levantaba un líder, un Shoptim, un ungido, un Mesías, el Eterno estaba con él, dice. El poder del Todopoderoso se manifestaba a través de él. Pues el Eterno tenía compasión de su pueblo, que estaban sobrecargados de opresión y sufrimiento. Pero al morir el juez, la gente no solo volvía a sus prácticas corruptas, sino que se comportaba peor que su antepasado. Seguían a otros dioses, los servía y les rendía culto. Además, se negaban a abandonar sus prácticas malvadas y sus tercos caminos. Ese era la mentalidad y la vida que llevaban muchos israelitas en tiempo de los jueces. Y eso es lo que nos está hablando este libro. Entonces, para entender, en los días de los que gobernaban los jueces, de repente aparece un hombre, un varón de Belén de Judá, que fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer. Bueno, puede haber habido muchas razones por las cuales hubo el hambre, ¿no? El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón, Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Ellos decidieron abandonar Belén. Puede haber habido muchísimas razones. Uno, no querían someterse a los jueces.
no querían más vivir en Israel, querían buscar nueva esperanza en la tierra de Moab, pero el relator, ahora vamos a entrar en el relator de esta historia, que probablemente es una o son mujeres que escribieron en los tiempos de la deportación a Babilonia, después de que salieron de Babilonia, los israelitas allá por el año 500, nos está queriendo contar algo para protestar contra lo que estaban viviendo en esa época. Estamos hablando en la época en que Esdras y Nehemías estaban guiando al pueblo después de haber regresado de Babilonia en Jerusalén. Es una protesta de mujeres. ¿Y cómo protestaban? Contándonos una historia que era como relato popular en el pueblo. No había así un libro de Ruth, no había, o de esta historia de Ruth. Pero sí había relatos populares, relatos orales. Se sabía de los antepasados de David, de los antepasados de Moab, se sabía la historia de ellos, pero no había un relato. Entonces ellos dijeron, vamos a, así como ellos escribieron libros que van en contra de nuestra dignidad, nosotros también vamos a redactar un libro para mostrarle lo que nuestro saber popular enseñaba, y para que eso se pueda contrarrestar. Bueno, el nombre de aquel varón era Elimelech, dice de su mujer Noemí, y los hombres de su hijo eran Malón y Kelión. Bueno, vamos a la nota 2. Ruth 1.2, nueva traducción viviente. Fíjense muy bien en el significado de los nombres. El hombre se llamaba Elimelech, y el nombre de su esposa era Noemí. Sus dos hijos se llamaban Malón y Kelión. Eran efrateos de Belén, de la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab se establecieron allí. ¿Por qué el escritor pone estos nombres? Puede ser, bueno, recuerden, los hebreos ponían en dos circunstancias los nombres. Uno, porque era una voluntad de sus padres, de los padres del niño que nació, para que en el futuro se cumpla eso en su vida. Dos, porque era lo que estaban viendo en él. Lo que estaba es su vivencia actual, entonces se le llamaba así. Tres, porque querían expresar algo. Yo dije dos, ¿no? Pero había tres. Querían, es una forma también de reclamar o de protestar o de decir algo que estaba aconteciendo. Entonces, el nombre de la mujer, Noemí. Noemí significa dulzura o agradable. Malón, atiendan bien, malón, enfermedad. Entonces, en la escritura, muchas veces nosotros vimos que Noemí simboliza la esperanza, el retorno, el regreso. Pero miren lo que significa su hijo. Uno es enfermedad y otro es destrucción. ¿Por qué tendrían ese nombre? ¿Ustedes creen que los padres le pusieron? ¿O le vas a poner a tu hijo? Hola hijo, o sea, nació mi hijo. ¿Qué nombre le pondrían? Le voy a poner este nombre, enfermedad. Y al otro le voy a poner destrucción. Categórico que estos nombres son nombres de acuerdo al reclamo o la protesta, o puede ser que el que está redactando el libro sea lo que haya puesto estos nombres, para tratar de enseñarnos algo. Entonces, de entrada ya vemos que acá hay una situación de enfermedad y destrucción. Y el nombre de el marido era Elimelech, que mi Elohim es rey. Mi Elohim es rey. Confianza está en Elohim. Esos son los nombres de estas personas. Bueno, versículo 3. Y miren, arranca versículo 3 con murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Ya empieza la tragedia. Entonces, ¿quién muere? Mi Elohim es rey. La dulzura que era Noemí, la próspera, ahora se queda con la enfermedad y con la destrucción. Pero todavía no está notando, ¿no? Pero ahora lo que le queda es enfermedad y destrucción en el extranjero. Los cuales, dice, y murió Noemí, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales, enfermedad y destrucción, tomaron para sí mujeres moabitas. Y acá también aparece el nombre de estas mujeres. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Entonces, ni bien llega
Elimelech muere. O sea, ellos ya están sin la guía de Elohim, sin un juez, sin un guía en el extranjero, con sus dos hijos que se llamaba enfermedad y destrucción. Y se casan con dos mujeres que acabamos en la nota 4. Dice una traducción viviente, ellos se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa y el otro con una mujer llamada Ruth, pero unos 10 años después. Ruth, amistad o compañera. Ese es el significado de Ruth. Amistad, compañera, alguien que te sigue, que está contigo y no te abandona. Y miren lo raro de Orfa. Orfa es una parte, dice, del cuerpo acá, del cuello, la espalda. Generalmente también se traduce como cerviz. Que podríamos decir que el significado en la Biblia o en este relato de Ruth es como el que da la espalda o la que traiciona. Ustedes averigüen más profundamente, pero es una parte de la espalda. El significado de eso entonces sería Orfa, traicionera. ¿Quién le quiere llamar a su hija así? Traicionera. Oh, nadie, ¿no? Bueno, ese es el nombre de estas dos mujeres. Entonces, de enfermedad y destrucción se casa con amistad y con traicionera. Así está comenzando la escritura. Ahora, versículo 5. Y murieron también los dos, Malión y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Vamos a entrar a la nota 5. Quiero mostrarles un comentario que tienen los rabinos acerca de la vida de Ruth. Y sería bueno entender, ¿no? A ver. Los rabinos de la tradición talmúdica afirmaron que Ruth era la hija de Eglón. Bueno, recuerden, estos son comentarios. Ellos decían que era la hija de Eglón. Eglón era un rey moabita que conquistó a Judá y después creo que fue asesinado por un juez llamado Og. Bueno, pueden ustedes buscar en la Biblia. Los rabinos creen que estas dos mujeres eran sus hijas. El Talmud también describe a Eglón como el nieto de Balac. ¿Se acuerdan de Balac? Balac fue el rey moabita que quiso maldecir a Israel. No hay, sin embargo, nada en los versículos bíblicos originales en los que basarse para tal afirmación, dice. De acuerdo con una leyenda en un midrash. ¿Qué es un midrash? Un midrash son comentarios. Son interpretaciones, comentarios, ideas que daban los rabinos sobre los textos de la Biblia. De acuerdo a una leyenda en un midrash, las dos mujeres moabitas del libro de Ruth, Orfa y Ruth, eran hermanas y ambas hijas del rey moabita Eglón. De acuerdo con este mismo midrash, Eglón era un hijo de Balac, rey de Moab, presentado en el libro de Números 22. Todo esto son comentarios para tener una idea. Entonces, nos va acercando a algo que es muy interesante. Es como que, ¿por qué usar otra vez a estos personajes? Recuerden, ¿cuándo se escribió el libro de Ruth? Aproximadamente en el año 500 o 450 antes del Mesías, que es después de la deportación a Babilonia. No se escribió en el año 1100. Ese fue el tiempo en que ocurrió el relato de Ruth, o lo que está narrando acá, probablemente fue en el año 1100. Y bueno, 600 años después se escribe ese relato que era oral. Y el que escribe nos menciona otra vez recuerdos como el rey Balac, recuerdos como los moabitas, todo lo que los israelitas tenían sobre los moabitas. Inclusive textos como en la Torah que dicen que no dejarás que entre moabita ni amonita en la congregación de Israel. Nos quiere traer otra vez a ese entorno. Bueno, entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, y oyó en el campo de Moab que Yahweh había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ellos sus dos nueras y comenzaron a caminar para volver
a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Yahweh haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Yahweh que halléis descanso, cada uno en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotros iremos contigo, al principio, ¿no?, a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿había vosotras de esperarlo hasta que fuesen grandes? ¿Había de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Yahweh ha salido contra mí. Noemí está hablando algo interesante. Si nosotros hemos fracasado, si yo he fracasado, mi familia hebrea ha fracasado, es porque contra el Eterno nos hemos rebelado. Ella está entendiendo eso. Esa es una sombra de: comprendemos nuestra tragedia, comprendemos nuestra desgracia y sabemos que nos hemos apartado del Todopoderoso. Ese es el pueblo. Noemí está representando en su plenitud al pueblo hebreo. Ella es el pueblo hebreo. Ruth y Noemí son los extranjeros. Kelión y Malión y Elimelech eran la esperanza del pueblo hebreo. Pero ¿qué pasó con ellos? Murieron. Entonces solamente queda la tragedia, la desgracia. Inclusive ella se cambia el nombre por amargura. Ya no soy dulzura, ya no soy próspera, soy amargura. Entiende ella su fracaso, según el relato. Ahora, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa, y acá es donde ocurre esto, Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Orfa la besó y decidió darle la espalda, regresar a su tierra, regresar a sus creencias, a su mundo. Pero Ruth, y de ahí el nombre, compañera, amiga, se quedó con ella. Hay algo más fuerte que vio Ruth, que era la situación, la dificultad, que es la esperanza. Y para mí, ella vio lo que van a ver varias otras extranjeras, que han visto al Todopoderoso y han entendido que el Elohim de Ruth, el Dios de Ruth, no es un Dios de judíos ni de hebreos, es un Dios de todo aquel que le clama, que pide, que le busca. Ese Dios puede ser mi Dios también. Eso entendió Ruth, y eso la Biblia nos está queriendo enseñar acá. Y Noemí dijo, versículo 15, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo, y miren ahí, y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Noemí le hace entender a Ruth, mira, tu cuñada volvió a su pueblo y a su Dios. ¿Qué vas a hacer vos conmigo? Ahora, ¿qué respondió Ruth? Y esta palabra es la clave para mí de todo el libro de Ruth. La palabra que deberíamos entender todos. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu Am, ¿qué es Am? Pueblo, será mi pueblo. Tu Elohim, mi Elohim. Tu Dios, mi Dios. Ruth está declarando, por más que soy extranjera, por más que tengo mis dioses, por más que tengo una historia opuesta en su creencia popular de ustedes, los hebreos, yo no te voy a dejar. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Hermanos, cuando un extranjero quiere seguir al Dios verdadero, se une a través de un representante, por más que ve que ese representante no tiene esperanza, pero ve al Dios de ese hebreo, ¿no? Y no solamente quiere unirse al Dios de ese hebreo, sino al pueblo de ese hebreo. Y dice, tu pueblo será mi pueblo. Así está diciendo. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo.
y allí seré sepultada. Así me haga Yahweh, y aún mañana que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Solo la muerte. Ese es el corazón que este libro quiere mostrar. Un extranjero, cuando decide seguir al Elohim de Israel, no ve la dificultad, no ve la situación y se va con todo. Nota 17. Nota 17. Volvamos al 16. Pero Ruth respondió: no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo, dice. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Elohim será mi Elohim. Donde tú mueras, allí moriré. Y allí me enterrarán. Que el Eterno me castigue severamente si permito que algo nos separe, aparte de la muerte. Inclusive Ruth decía: vamos a ser sepultadas juntos. Voy a seguirte hasta la muerte, hasta el final. Bueno. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta de ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta llegar a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían: ¿no es esta Noemí? Atiendan bien acá. Cuando llegan a la ciudad, toda la ciudad se conmueve por la fracasada Noemí. Ella no es Noemí, la que fue con su marido y sus hijos, la próspera. Y ahora, ¿cómo viene? Fracasada. Y ella respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. ¿Qué significa Mara? Amargura, tristeza. De ahí deriva también el nombre de Miriam. Miriam viene de amargura, un nombre que muchas veces usaban para protestar por la situación en que estaba viviendo. Entonces ahí está diciendo Noemí: yo no soy más próspera, no tengo más dulzura, tengo amargura en mi corazón. Amargura. Dice: porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ahora, vamos a ver un poco sobre los moabitas. ¿De dónde salieron? ¿Quiénes eran? Y ahí en la nota 20 puse un texto. Génesis 19:36. Ustedes se acuerdan que el Todopoderoso le llama a Abraham para heredar la tierra prometida. Le dice a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, al lugar que te mostraré. Abraham viene y le acompaña a su sobrino Lot. Su sobrino Lot le acompaña. Entonces él también sigue estas promesas. Pero en el camino Lot siente que ya tiene muchas cosas y no quiere más estar con su tío y se separan. Él se va, dice, hacia los campos de Moab, entre Sodoma y Gomorra, y Abraham sigue su camino yendo nuevamente a la tierra que el Todopoderoso le había mostrado. En un lapso de tiempo, Moab es destruida por los enemigos, por el Todopoderoso, por la corrupción que tenían, pero el Todopoderoso en misericordia de Abraham rescata a su sobrino a través de dos mensajeros que le envía y los libera. Y ya ellos liberados, sus hijas, pensando que toda la humanidad murió, porque ellos creían que Sodoma y Gomorra era toda la humanidad, deciden involucrarse con su padre para continuar la descendencia. Porque ellos dicen: si nosotros no estamos con nuestro padre, va a acabar la humanidad y no va a haber más seres en el mundo. Imagínense lo que pensaban. Entonces dice que estuvieron con su papá, le emborracharon. Todo eso está en el capítulo 19. Y concibieron de su papá. Y en medio de esa concepción tuvieron dos hijos. Y acá sale. Dice: y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, que es del padre, significa, ¿no? Moab, del padre. O sea, algo así como: este es del padre, hijo del padre, algo así, ¿no? El cual es padre, atiendan bien, de los moabitas hasta hoy. ¿Cuándo es hasta hoy? Aproximadamente el año 500 antes del Mesías, en tiempos en que se redactó la Torá. Así estaba saliendo, especialmente en la parte donde está el libro de Génesis. Era
en ese tiempo. Entonces todavía ellos tenían el concepto que los moabitas son descendientes de Moab hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Amín. Ben-Amín, Amín, mi pueblo. Hijo, hijo del pueblo. Ella no quiso ponerla del padre, puso hijo del pueblo, el cual es padre de los amonitas, y otra vez me pareció interesante, hasta hoy. Recuerden, si la Torá fue editada, redactada, preparada ya en los tiempos de Nehemías, ellos querían usar este texto para hacer entender que estas personas no son bienvenidas en el pueblo hebreo. Son producto de este, ¿cómo se puede llamar? Incesto, de esta rebeldía de Lot. Bueno, así ellos entendieron. Ellos comprendieron de esta manera. Entonces, para que podamos saber de dónde vinieron los moabitas. Y hay un texto, a ver, voy a mirar en un ratito. A ver, va a buscar ahí Josué, en Deuteronomio, que habla sobre los moabitas. A ver, a ver, a ver. Deuteronomio 7.1, vamos a mirar un poco, Deuteronomio 7.1. Fíjense lo que la Torá decía. Deuteronomio 7.1. ¿Está? Bueno, dice así, Deuteronomio 7.1. Cuando el Eterno tu Elohim te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, Yahweh tu Elohim las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Yahweh se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas si habéis de hacer con ellos sus altares, destruirás, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Esto es lo que el Todopoderoso decía sobre las naciones cananeas, pero fíjense bien lo que dice la Torá, sobre esas naciones que estaban viviendo de una manera corrompida, corrupta, que iban a hacer que desvíen tu corazón de la voluntad del Padre. De esas naciones estaba hablando, de naciones que vivían corruptamente. Ahora, miren lo que dice en Deuteronomio 23. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Yahweh, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Yahweh para siempre. Entonces, aparte de rechazar a los Gergeseos, Jebuseos y todos los demás, también el Todopoderoso estableció una maldición sobre los amonitas y moabitas. La pregunta que yo me voy a hacer ahora, esto está en la Torá. La Torá es, ¿cómo se dice? La fuente mayor de poder, imposible de revertir. Esa es la manera que nosotros hemos aprendido. No, si dice en la Torá, así hay que hacer. Pero ¿será que así ocurrió? ¿Será que la Torá en realidad quería hacernos entender ese punto? ¿Será que hay algo en la Torá, en la ley de Dios, que pueda revertir semejante cosa? Como destruir a todo cananeo, aniquilar a todo cananeo, impedir la entrada de amonitas y moabitas al reino de Israel. ¿Será que eso es lo que el Todopoderoso estableció? Bueno, eso que está acá saliendo es lo que en tiempo de Edra y Nehemías se estaba pregonando. Y este libro de Ruth salió a protestar y a reclamar con una historia donde narra cómo una moabita se hace, ¿cómo se puede decir?, matriarca de un rey principal, de un rey que iba a ser considerado el rey
el Mesías, incluso el ungido, el que iba a tener la promesa del pueblo. ¿Por qué? Porque muchas veces hay cosas que los hebreos olvidaron, que está en la Biblia. Misericordia quiero y no sacrificio. La misericordia vence a todas otras cosas, a los mandatos. Es superior. El amor del Padre hacia el que se humilla, al que se inclina, al que se arrodilla, al que clama. Eso se olvidaron mucho. Y en ese tiempo aparecieron los legalistas, los racistas, ya no los que veían el corazón. ¿Qué decía en una parte en Samuel? El Eterno no mira la apariencia, el Eterno mira el corazón. El Eterno mira el corazón. Y bueno, eso para que podamos entender. Ahora, versículo 22. Así volvió, Ruth 1. Noemí y Ruth la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Algo muy importante. Vamos a la nota 22. Atiendan lo que vamos a ver en la nota 22 porque vamos a pasar al capítulo 2. Y en el capítulo 2 ya Noemí llega con Ruth. Son recibidas. Ella vive en su casa muy miserablemente. Ellos no tienen esperanza. No tienen nada. Están en la pobreza total. Y de repente Noemí, Ruth se va y trabaja en un campo que era algo establecido en la Torá, que se le pueda permitir a los extranjeros, a los pobres, trabajar en los campos y dar lo que caían de los que segaban. Y dice en el capítulo 2, versículo 20, que el Señor lo bendiga, le dijo Noemí a su nuera. Nos muestra su bondad, no solo a nosotras, sino también a tu marido que murió. Esto es, bueno, estoy resumiendo, ¿no? Ya en el capítulo 2, Ruth se encuentra con Boz. Boz es un pariente lejano de Noemí, pariente, primo de Elimelech, y se encuentra con Ruth y le trata bien y le dice que va a servirle, le va a ayudar y le rescata, ¿no? Se puede decir que le ayuda ahí en ese lugar. Entonces, este es el comentario que están teniendo Ruth y Noemí después de ese encuentro. Dice, nos muestra su bondad, no solo a nosotras, sino también a tu marido que murió. Ese hombre, refiriéndose a vos, es uno de nuestros parientes más cercanos. Al nombre vos, no dijimos qué significa, significa fortaleza, sostén, poder, muro también decían, ¿no? O pilar. Lo que significaba en la Biblia la palabra marido, ¿no? ¿Se acuerdan? Marido viene, es como protector, alguien en el que vos te puedes refugiar. Entonces Ruth dijo, es más, vos me dijo que volviera y me quedara con sus trabajadoras hasta que termine la cosecha. Excelente, exclamó Noemí, haz lo que te dijo, hija mía, quédate con las jóvenes hasta que termine la cosecha. En otros campos podrían molestarte, pero con él estarás segura. De modo que Ruth trabajó junto a las mujeres en los campos de Boz y recogió grano con ella hasta... Y fíjense que la Biblia también quiere enseñarnos algo. Esta moabita se involucró con el pueblo hebreo en unas temporadas que es muy importante para ellos. Dice, la final de la cosecha de cebada, donde se celebra la fiesta de Pesa y Bicurín. Luego siguió trabajando con ellas durante la cosecha de trigo a comienzos del verano o en la fiesta de Shavuot, Pentecostés. Y todo ese tiempo vivió con sus suegros. Ruth trabajó en el campo de Boz durante la temporada de Pesa, durante la temporada de Bicurín y durante la temporada de Shavuot. ¿Y en qué temporada? Ya ha terminado todo esto en la temporada de Sukkot. Ahora, Ruth capítulo 3, versículo 9. Para rememorar, terminó la cosecha, terminó el trabajo, entonces se encuentra Ruth con Noemí y Noemí piensa, es hora de que yo te guíe para que pueda restablecer tu vida. Y atiendan muy bien esto, Noemí en la Biblia está simbolizando, es un simbolismo, ¿no? A ese pueblo hebreo que se apartó de los mandatos del Padre y se fue al sistema y fracasó, cayó bajo poder de un sistema moabita, fracasó con su familia y finalmente luego regresa.
y está tratando de restaurar su vida, está tratando de reencontrarse nuevamente con el Creador. Y eso se está logrando a través de este personaje llamado Ruth, que es una extranjera. Entonces, es una unión entre el pueblo que fracasó y la extranjera que quiso regresar, que quiso hacer parte de su vida al pueblo del Eterno. Entonces, en ese momento Ruth piensa, Noemí piensa, yo tengo que ayudarte a restablecer tu vida. Y le propone que vaya y se presente ante vos como, ¿cómo se puede decir? No sé la palabra que voy a decir. Como alguien que necesita su gracia. En aquella época había varias formas, ¿no? La cultura de esa época era diferente que en nuestra época. Realmente presentarse simbolizaba muchas cosas. Tal vez no fáciles de explicar hoy, pero en pocas palabras, para que no entremos ¿cómo se dice? En blasfemia ni corrupción, lo que, en pocas palabras, ¿no? Ustedes pueden investigar, analizar más profundamente si quieren, pero lo que Noemí le dice a Ruth, anda, sometete y entregate a ese hombre. Eso le dice en pocas palabras, entregate, ¿cómo se dice? Quiero ser tu esposa, quiero ser tu mujer, eso le dice. Sí, anda. Bueno, entonces Ruth va, se prepara, se viste bien, se pone maquillaje. Uno no se va a poner maquillaje y solamente vaya a saludarle, ¿no? Ustedes ya me entienden. Bueno, finalmente, ¿quién eres? Preguntó. Soy Ruth, 3:9, ¿no? Tu sierva, contestó ella, extiende sobre mí el borde de tu manto, ya que usted es el redentor de mi familia. Ruth le está haciendo entender, el único que puede salvar mi vida y la vida de todo mi entorno es usted. El Señor te bendiga, hija mía, exclamó vos. Muestras aún más lealtad familiar ahora que antes, pues no has ido tras algún hombre más joven, sea rico o pobre. Ahora, hija mía, no te preocupes por nada, yo haré lo que sea necesario, porque todo el pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. O sea, uno ve acá como algo normal, ¿no? Pero tal vez para la sociedad de hoy en día sea algo fuerte, ¿no? Pero en ese tiempo no era ningún problema, porque es como decir que yo te pertenezco, solamente necesito que me tomes. Que me tomes, o sea, diciéndole a vos, sería para mí la esperanza y la salvación. Y bueno, el resultado de ese encuentro con vos, y después ellos se casaron, y finalmente vos tiene un hijo con Ruth. Ruth 4:9 dice, entonces vos le dijo a los ancianos y a la gente que estaba alrededor, ustedes son testigos que hoy le compré a Noemí toda la propiedad de Elimelech y Kelión y Malón. Además, junto con la tierra adquirí. Porque lo que quiero hacerles entender que las mujeres en aquella época eran propiedades. Y vos le respetaba mucho a Ruth. Durante mucho tiempo estuvo ella trabajando con él. Pero finalmente Ruth, mira, si tú quieres tomarme, yo soy tu propiedad. Yo soy tu propiedad. Pero vemos que vos, un hombre correcto, toma su derecho, pero ven usted que había otro que tenía más derecho que él. Hay una jugadita ahí. Finalmente él decide recibir todo lo que tenga Noemí y Ruth. Tomar, dice, también adquiría a Ruth, la viuda moabita de Maleón, para que sea mi esposa. De ese modo ella podrá tener un hijo para que el nombre de la familia de su difunto esposo continúe y herede aquí en su pueblo natal. La propiedad de su familia, hoy todos ustedes son testigos. Entonces los ancianos, atiendan bien lo que le dicen los ancianos a vos. Y toda la gente que estaba en la puerta respondieron, somos testigos que el Señor haga que esta mujer que va a ser parte de tu hogar sea como Raquel. O sea, el relato de la Biblia le está poniendo otra vez a una mujer extranjera
a una mujer moabita que tiene una maldición de acuerdo a la Torá, de acuerdo por medio de la entrega que está teniendo, el someterse, el entender la voluntad del Padre, el saber que yo, si no recibo la gracia de Israel, de Noemí, de vos, no tengo esperanza. Cuando ellos ven estas cosas, le ponen en el lugar, dice, como Raquel y Lea, dos matriarcas. Importante porque de Raquel y Lea salieron las 12 tribus de Israel. Y le están poniendo a Ruth en ese nivel. En ese nivel. ¿Quién es Ruth? Una extranjera que está menospreciada por la Torá, pero que ahora su vida, su vivencia, su rúa, se puede decir, ¿no? Su nombre, compañera, amiga, está haciendo que supere todos los obstáculos. De quienes descendió toda la nación de Israel, que prosperes en Efrata y que seas famoso en Belén. Eso es muy importante, ¿no? Este es un libro de Ruth, libro que se escribió en el año 500, para reclamar la soberbia de los líderes políticos que vinieron y querían cambiar la creencia popular y la esperanza que venía de lo alto por normas y reglas que ellos habían establecido. Y que el Señor te dé descendientes por medio de esta joven, que sean como los de nuestro antepasado Fares, el hijo de Tamar y de Judá. Ahora, ¿por qué se están acordando de Fares? ¿Se acuerdan quién era Fares? Fares era el hijo de Tamar, hijo de Judá, de la tribu de Judá, e hijo de Jacob. A Judá se le había dado el cetro, pero Judá, sus dos primeros hijos fueron rebeldes y murieron con la esposa Tamar. Tamar no era judía, era extranjera. Y Tamar también sabía, si yo no recibo la descendencia de Judá, yo no podré ser parte de este pueblo ni de sus promesas. Y se acuerdan de su historia, se disfrazó de ramera y se fue, y ahí estuvo con su suegro, la quisieron apedrear. Finalmente ella mostró los utensilios, y finalmente Judá dijo, más justa es ella que yo. Esto está en Génesis 38, otra vez en la Torah. En este libro se están acordando entonces también de esta mujer. Se acordaron de Lea, se acordaron de Raquel, ahora se acuerdan de Tamar. ¿De dónde vienen los judíos? ¿De dónde vienen los judíos? ¿De qué linaje vienen los judíos? De un linaje que fue producto de un pecado, de un adulterio. Porque en aquella época los judíos estaban siguiendo la raza santa y estaban expulsando a las mujeres extranjeras para que no se contaminen con su sangre, porque ellos eran sangre pura. Pero este libro le está enseñando, no, nosotros no venimos de sangre pura, venimos de una mezcla total. Y nada más y nada menos que aquí el involucrado en este libro es un personaje llamado Boz, que por cierto, ¿quiénes son sus padres? Nada más y nada menos que una cananea, una jericoniana que era ramera, que se llamaba Rahab, y que también conectó su corazón al Eterno y se hizo parte de este pueblo, que Josué ordena y que solamente se le rescate a ella. Entonces, ¿ven ustedes que el libro que quiere hacer entender? ¿Por qué nos están expulsando? ¿Por qué nos están quitando de nuestro pueblo? Bueno, así que Boz llevó a Ruth a su casa y la hizo su esposa. Cuando se acostó con ella, el Señor permitió que quedara embarazada y diera a luz un hijo. Entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí, alabado sea el Señor, que te ha dado ahora un redentor para tu familia, que es este niño. Sea famoso en Israel. Y claro, este niño va a ser famoso, se llamó Obed. De él salió Isaí, y de Isaí salió David. Y a David se le dio una promesa que de su descendencia saldría quien iba a reinar en todo Israel. Eso dice la Biblia, no podemos ocultar. Que restaure tu juventud y te cuide en tu vejez, pues el hijo de tu nuera que te ama,
que te ha tratado mejor que 7 hijos. Entonces Noemí tomó al niño, lo abrazó contra su pecho y cuidó de él como si fuera su propio hijo. Las vecinas decían, por fin ahora Noemí tiene nuevamente un hijo. Y le pusieron por nombre Obed. Él llegó a ser el padre de Isaí y abuelo de David. O sea, Obed era abuelo de David, Ruth era bisabuela de David y Boaz era hijo de Salmón, quien era, ¿cómo se puede decir? Esposo de Ruth, perdón, de Rahab. Qué cosa, ¿no? Qué mezcla acá. Ahora, miren cómo termina este libro de Ruth. Estamos en el capítulo 4, ¿no? Ruth 4, 18. Este es el registro genealógico de su antepasado. Este registro que sale acá en el libro de Ruth es el objetivo de todo el libro. Mostrarnos de dónde viene nuestro antepasado David, quien es considerado rey y ungido y Mesías hasta los tiempos de Esdras y Nehemías. Es como respetado. No vivía más David, no vivía más su descendencia, pero su nombre era muy respetado y su descendencia también. Entonces, para que vos puedas enseñar y hacer justicia, tenés que recordarte de ese personaje llamado David y nuevamente hacerle entender a los radicales de su antepasado 18. Fares fue el padre de Esrom. Todos estos son judíos. Esrom y ya está. Fares, ¿quién era su mamá? Una cananea llamada Tamar. Esrom fue el padre de Ram. Ram fue el padre de Aminadab. Aminadab fue el padre de Naasón. Naasón fue el padre de Salmón. Salmón fue el padre de Boaz. ¿Cómo? Después le voy a mostrar. Boaz fue el padre de Obed. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre de David. Así nos está mostrando la escritura. Isaí fue el padre de David. Al final, el libro de Ruth nos quiere hacer entender el linaje de nuestro rey David viene de una moabita. Y si van a ir más allá, viene de una cananea llamada Tamar y de otra cananea llamada Rahab, que era ramera, una era adúltera. Así que no tenemos nada de qué jactarnos. No tienen ustedes, judíos babilónicos, nada de qué jactarse. Vamos a lo que escribió Mateo. Vamos a lo que escribió Mateo. Pero antes, un ratito, les quiero mostrar un texto de cuál era la razón por la cual se escribió el libro. Vamos a Esdras capítulo 9. Esdras capítulo 9. Esdras capítulo 9. ¿Está? Esdras capítulo 9, versículo 1. Esto, yo hice todo un estudio del libro de Esdras, les recomiendo que puedan ver ahí, están las mujeres que fueron expulsadas. Para mí fue una injusticia, fue algo hecho por motivos religiosos radicales, racismo, increíble, ¿no? Pero así fue. Miren lo que dice, Esdras 9:1. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, y ahí entra también amonitas y moabitas, egipcios, amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Acá estaban siendo acusados todos los levitas, todos los judíos que tenían esposas extranjeras. Estaban siendo acusados de que ellos hacían abominaciones. ¿Cuáles serían esas abominaciones? Yo les voy a decir. Ellos no seguían las prácticas que el judaísmo moderno de esa época trajo de Babilonia. No seguían. No estaban de acuerdo. Muchas veces no estaban de acuerdo inclusive con algunas posturas que estaban establecidas ahí en la propia Torá. Ellos no estaban de acuerdo. Entonces, al no estar de acuerdo en cosas que establecían los nuevos judíos,
ellos eran tratados como abominaciones y sus esposas también. Versículo 2 dice, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. O sea, lo que acá el pecado es que sangre, ¿cómo dice? Ahí dice, sí, linaje santo. Esa palabra es como decir sangre, semilla santa. No existe eso. A ver, los judíos que vienen de Babilonia, que crecieron, que nacieron en Babilonia, se han considerado ahora como que son una sangre santa, un linaje santo. Pero el libro de Ruth les quiere hacer entender de dónde ellos vienen. ¿Quién es su antepasado? ¿Quién era? Era una ramera. Ustedes vienen de una adúltera. Fares es nuestro antepasado, es hijo de una adúltera. Vos es nuestro antepasado, es hijo de una moabita. No, vos era hijo de una ramera, Rahat. David, nuestro rey, nuestro ungido, nuestro Mashiach, es hijo de una moabita. Su bisabuela es una moabita. Y ahora ustedes están rechazando a quienes, a los moabitas y a los amonitas. Y también tenemos una reina amonita, que es Naamá, la madre de Roboam. Entonces, este libro es como para reclamar la falsedad que estaban implementando los radicales de esa época. Y eso fue lo mismo que hizo Yeshua y que hicieron los evangelistas y que hizo el apóstol Pablo. No era algo nuevo. Cuando Yeshua reclamaban, protestaban, no estaban haciendo algo nuevo. Continuemos a ver qué más decía. A ver. Esdras 10.3. Esdras 10.3. Esto ya viene establecido. Pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor. Miren, despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Ahora la pregunta era, ¿cuál ley? Acabábamos de leer al principio la ley de Deuteronomio capítulo 7. El 10.3. 10.3. No, desde 1, vamos a leer un poco desde 1. A ver. Un ratito, ya entramos, vamos a entrar ya ahí. Deuteronomio, no. Esdras, ¿no? A ver, yo estoy leyendo otra parte. Esdras 10. Esdras 10. A ver qué dice. Mientras oraba, Esdras hacía confesión y llorando, postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños. Lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Geliel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel, dice. Entonces, bueno, vienen acá esta gente, reclama que, ¿cómo se dice? Que reclama que tomamos mujeres extranjeras. No recuerden cuál era la causa, ¿no? Estaban siendo presionados. Entonces, ¿qué dice acá en 3? Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. La pregunta es, ¿cuál ley? ¿Cuál ley? A ver. Y es el que está en Deuteronomio 7.2. Cuando el Señor tu Elohim te las entregue en tus manos y las conquistes, debe destruirlas por completo. No hagas tratado con ellas
ni tengas compasión. Nosotros leímos todo el capítulo 7, se refería a ese pueblo que estaba sacrificando ídolos, matando a sus hijos, estaba haciendo cosas corruptas. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia aquí es que estas mujeres eran mujeres que ya se habían entregado a la fe hebrea, ya se habían entregado al camino del Todopoderoso. Tal vez algunas eran sí corruptas, no sé, pero la mayoría ya se habían entregado al Todopoderoso. Y segundo, la razón por la cual ellos querían separar a los judíos de sus esposas es porque ellos consideraban que eran de sangre y de linaje santo, y eso era equivocado. ¿Ven? Bueno, tenía un texto más. Vamos a Mateo 1. Mateo 1. Fíjense lo que dice ahí. Mateo 1. Y Mateo, entonces, teniendo este punto y haciendo entender que nosotros, el pueblo hebreo, es un pueblo que tenía la misión de ser luz para las naciones y que dentro de nuestra genealogía, de nuestra será, de nuestra semilla, están impregnados todos los pueblos, da esta genealogía. Libro de la genealogía de Yeshua HaMashiach, de David, hijo de David, hijo de Abraham. Dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Hasta aquí está todo bien. Judá engendró, y acá ya menciona el nombre de Tamar. De Tamar a Fares y Sara. Fares a Esrón, Esrón a Arán, Arán a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Ahora, este Salmón es interesante porque Salmón engendró de Rahat, la ramera, ¿no? La de Jericó, a Boz. Y Boz también interesante porque Boz engendró de Ruth, la moabita, a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Y miren, y el rey David engendró a Salomón. ¿De quién? De la que fue mujer de Urías. Inclusive la Biblia menciona, nuestro antepasado Salomón descendió de una mujer ajena. Salomón engendró a Roboán, por cierto. ¿Quién era la mamá de Roboán? ¿Quién era la mamá de Roboán? Vayan un poco a ver, Primera de Reyes 14:21. A ver un poco, Primera de Reyes 14:21. ¿Quién era la mamá de Roboán? Acá tenemos entonces ya cananeas, moabitas, y ahora vamos a tener a Primera de Reyes, ¿cuánto dije? 14:21. Roboán, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboán cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Yahweh eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naamá. ¿Y de dónde dice que era Naamá? Amonita. Amonita. ¿Por qué un rey tomó una esposa amonita y le permitió ser reina? Y tuvo un hijo, y su hijo fue heredero al trono. Porque a pesar de que muchas de las cosas que la Torá decía, en aquella época la misericordia triunfaba sobre los sacrificios. Y eso donde estaba escrito, les voy a mostrar. A ver, palabras que dijo Yeshua, ¿no? Vamos a Mateo 9. Mateo 9. Mateo 9. Mateo 9. Mateo 9, 12. 9, 12. ¿Qué dice ahí? Esto Yeshua estaba hablando cuando ellos estaban criticando, ¿no? Por las cosas que Yeshua hacía, por las sanidades que hacía. Y miren lo que dice. 11 dice, 11 vamos a leer. Cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír Yeshua les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, dice. ¿Y quiénes tienen necesidad de médico? Si la Torá es un libro que puede traer sanidad a mi vida, restauración, ¿quiénes tienen necesidad de eso? ¿Los sanos? No, los enfermos.
La persona enferma, así como Ruth, como Tamar. Ellos necesitan de este libro. Y dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué es lo que hace que uno pueda pertenecer al pueblo del Eterno? La teshuvá, el arrepentimiento, el darte cuenta que estaba mal y que ahora querés volver, como hizo Noemí, como hizo su nuera. Muchas de estas mujeres dejaron su pasado, dejaron sus dioses y se hicieron uno con el Dios de Israel y con el pueblo de Israel. Y el Todopoderoso los recibió. Y por eso aparece un personaje llamado Vos. Vos significa redentor, significa salvador, Goel, le llamaban Goel. Entonces, cuando la escritora, la redactora del libro de Ruth lo expone, le está haciendo entender, nosotros podemos pertenecer al pueblo gracias a que tenemos un Goel, un sostén, un marido, uno que nos da refugio. Y eso viene de lo alto, viene del Todopoderoso, porque Vos era el resultado de la vida de fe de Salmón, su papá, de la vida de fe de Tamar, su antepasado, de Rahat, de muchas personas que tuvieron la fe, y eso fue obra de Dios. Entonces las mujeres moabitas, amonitas, de la época de Edra y Nehemías, podían justificar su presencia con este libro. Con este libro podían justificar su presencia. Bueno, hay un texto más que quería compartir. Oseas, este texto está en Oseas 6. Oseas 6:6. Miren lo que dice acá en la Nueva Traducción Viviente, dice, quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios, más que ofrendas quemadas. Quiero que me conozcan, dice. Eso está en la Nueva Traducción Viviente, ¿no? Quiero que demuestren amor, ahabá, ¿no? Servicio, no que ofrezcan sacrificio, más que ofrendas quemadas. Quiero que me conozcan. ¿Qué significa? Tengan entendimiento. Eso dice la Escritura. Amén. Entonces, en conclusión, hermanos y hermanas, el libro de Ruth tiene una finalidad: restaurar los corazones de aquellos que han estado caídos porque han sentido que no pertenecen al pueblo hebreo o a las promesas del pueblo hebreo. Y que hacerle entender también a muchos radicales que ellos no son una nación santa. Dice en una parte de la Torah, no me recuerdo, no por ser ustedes mejores que otro los ha escogido el Padre, porque ustedes eran los peores, sino por amor, dice, por misericordia. Quiere hacerle un pueblo santo. ¿Qué es ser un pueblo santo? Que sea parte de la corrupción. No que se sientan santos por su esencia, ¿no? Ellos no son, los judíos o cualquier otro grupo, no son santos por esencia. Son santos por vivencia y por camino. Amén. Y hasta aquí vamos a compartir. Shalom.